Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Padre, te damos gracias porque sabemos que tú permites este tiempo, Señor, porque es bajo tu voluntad que hacemos lo que hacemos, que es cumplir con tu propósito, Señor, para el cual fuimos llamados. Te agradecemos por este tiempo, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros cuando estamos dos o tres o más reunidos, estás tú en medio de cada uno. Te agradecemos también por este día, por esta semana, Señor, porque sabemos que nos trataste bien y que tu bendición nunca se apartó de nosotros, tu protección, tu compañía, tu consuelo, Señor, que nos purifica y nos llena de gozo el corazón. Gracias, bendito Padre, bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos, señores, señoras, señoritos, señoritas. Gracias por estar aquí, por ver los videos. Vamos a leer lo que dice nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy que fue del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8, y el Señor dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hoy nuestro Maestro, Señor y Salvador Jesús nos instruye en amor como debe ser la intención de nuestro corazón para todos los que nos rodean, primeramente estando en comunión e inmersos en la palabra de Dios, porque ahí tenemos la oportunidad de conocer y mirar cómo es Dios. Incluso está escrito así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Y obviamente para que esto suceda es fundamental primero la oración, la adoración, la alabanza, creyendo que somos suyos y en unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos limpiados, santificados en tu palabra, para que el amor que hemos recibido estemos todos en unidad disfrutando la presencia del Padre Eterno. Aleluya. Bonita reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. Vamos a comenzar con la lectura de una de las cartas de Pablo. Es la carta escrita a la iglesia de Tesalónica. Vamos a iniciar con con la primera carta. Esta carta fue escrita desde Corinto. Sabemos por lo que leemos en Hechos que Pablo estuvo año y medio en Corinto, imagínense, año y medio. Y en Tesalónica dice la palabra que solamente estuvo 3 sábados enseñando la palabra de Dios en la sinagoga. Aún así, también de la lectura de Hechos, recuerden que en Hechos viene todo lo que es la historia de la iglesia primitiva. No sabemos si en realidad solamente fueron 3 semanas o fueron 3 meses, porque leemos un poquito más que estuvo más tiempo, pero que solamente 3 sábados pudo enseñar en la sinagoga. Es una carta en la que la primera carta es una carta de agradecimiento que Pablo le envía a los de la iglesia de Tesalónica. Probablemente es muy probable que ya alguien hubiera fundado ahí una iglesia y Pablo solamente llegó a ¿cómo se llama? A solucionar problemas teológicos, problemas de doctrina. En esta carta no hay un solo capítulo que no hable del regreso de la venida de nuestro Señor. Estas dos cartas, sobre todo esta primera, hablan y hablan acerca del el Señor regresará. ¿Por qué? Porque en esta iglesia ya se habían metido algunos falsos maestros, primero acusando a Pablo de que no había regresado porque los había engañado en cuanto al regreso del Señor. Y el segundo, precisamente, que les decían que el Señor ya había regresado. Y Pablo, por medio de la lectura de la ley, los profetas y los salmos, les mostró que todos hablaban de Jesucristo y que el Señor aún no había regresado, que no se tenía la fecha exacta de regresar, pero también nos llama a la iglesia de Tesalónica y a todos nosotros a que estemos preparados para la venida del Señor. Tiene un versículo donde nos dice, uno de los versículos donde dice cuál es la voluntad de Dios. Precisamente aquí arriba de mi cabezota estamos viendo que dice en el capítulo 5, versículos 16 al 18, dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Para aquellos que no saben o que no quieren reconocer o que no leen la palabra de Dios y que dicen: ¿y cómo hago la voluntad de Dios? Pues leyendo la palabra. Aquí está bien claro: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Den gracias en todos, oren en todo tiempo y estén siempre gozosos en todo tiempo. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Solamente de la lectura vamos a comprender que es la voluntad de Dios. Pero en esta carta también Pablo siempre quiso regresar a Tesalónica, el buen Pablete,
pero nunca pudo. De hecho, vamos a leer por ahí en un capítulo, pues es en el capítulo 2, donde dice que Satanás le estorbó para poder regresar. Pero vamos a explicar un poquito más adelante, porque hoy vamos a leer de hecho, hoy vamos a leer 2 capítulos de la primera carta a los tesalonicenses, y sin más, vamos a comenzar. ¡Ay! Me regresé a esto. Aquí está. Capítulo 1 de la primera carta a la iglesia de Tesalónica. El Señor dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ejemplo de los tesalonicenses. Demos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses, y escrito está: Ministerio de Pablo en Tesalónica, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de una gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiara el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuánta santa, justa e irrepensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes, y les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes, porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues han padecido de los de su propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ausencia de Pablo en la iglesia. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro, por lo cual quisiéramos ir a ustedes. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorie? ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son nuestra gloria y gozo. Bueno, en estos 2 capítulos que leímos de la carta a los tesalonicenses, 2 cosas vamos a comentar del segundo capítulo. Una,
Pablo nos muestra que un pastor, un líder, un maestro, un dirigente de la iglesia, si bien es permitido que un pastor reciba un pago económico por su servicio en la iglesia, nos los explica Lucas y otras cartas, no recuerdo ahorita el versículo que dice, bueno, el de Lucas dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿no? Y hay otra que dice Pablo, y el mismo Pablo dice y reclama que también él nunca les ha sido gravoso. Pero aquí Pablo, como leímos en Hechos, cuando se junta con Priscila y Aquila, los tres se dedicaban a la elaboración de tiendas, de todas las pieles que salían de los sacrificios en el tabernáculo. Pablo y Aquila y Priscila las compraban, las trabajaban y las convertían en tiendas. De hecho, en la mayoría de las cartas de Pablo, bueno, las veces que habla de este tema acerca de la remuneración económica, Pablo solamente una vez creo que dice que es justo que también a él se le pague un salario, pero que siempre, siempre Pablo dice, yo con estas manos he trabajado. No estoy en contra, y que se escuche bien, no estoy en contra acerca de que un pastor reciba un salario, ¿cómo decirlo? Una ayuda económica, una ofrenda por el servicio que presta la iglesia del Señor. Pero habemos quienes no somos gravosos a nadie, y Pablo nos los enseña. O sea, si sabes trabajar en algo, trabaja, porque el que no provee su familia es peor que un incrédulo. Pero también tenemos, como dice Pablo, nuestra gloria y honra es decir, yo nunca he sido gravoso para nadie. Son pocos, me duele del corazón reconocerlo, pero somos pocos los maestros que no cobramos por nuestros servicios. Lo hacemos, damos de gracia lo que recibimos de gracia. Nunca nosotros no hemos recibido una ofrenda, no estoy en contra de ellas, el día que me toque ya el Señor dirá, pero hasta el día de hoy no he recibido una ofrenda, y no es que me queje, sino simplemente es dar un ejemplo de que se puede dedicar una vida al servicio del Señor y trabajar a la misma vez. Ahí andámonos haciendo pelotas, trabajando hasta en dos lugares para poder estar bien con nuestra familia, poder estar bien en nuestra situación económica, pero sin descuidar nuestro servicio al Señor. Y eso Pablo nos los enseña. No quiero ser gravoso de nadie, no quiero que nadie diga que venga y que por dinero les predico. Al contrario, quiero que digan, este cuate que venga porque no nos cobra nada, ¿no? Es, no sabemos si es orgullo, bueno, no creo que sea orgullo, más bien esto, nuestra gloria y honra que nadie nos puede reclamar de que les hemos pedido dinero o aquí en el canal, llevamos 2 años en este canal, tampoco hemos pedido nunca una ofrenda, lo único que les pedimos es que compartan el video, ¿cómo se llama? Que nos regalen un like, que nos hagan comentarios, tampoco hemos recibido un peso por hacer los videos, realmente, pues como dice Pablo, no quiero ser gravoso a nadie, no queremos ser gravosos a nadie. Y bueno, pues seguiremos así hasta que el Señor nos diga, pues ya, o vives del Evangelio o ya cumpliste el propósito para el cual fuiste llamado y pues órale, ahí mantente en la banca, ¿no? No sabemos los planes del Señor, solo sabemos que estamos sujetos en obediencia y que trataremos de no ser gravosos a nadie, no como otros pastores que vemos ahí con dolor como pastores con sana doctrina, ya andan pidiendo miles de dólares, no sé para qué cosa, y andan invitando a viajes que, pues la verdad, es poca gente la que puede pagar un viaje de la naturaleza a la cual están llamando. Y duele en el corazón porque son pastores a los que uno respetaba por la sana doctrina que estaban impartiendo. Pero bueno, el Señor ajustará cuentas con cada uno de nosotros. Y también en esta carta dice que Pablo quería ir a Tesalónica, tenía ánimos de ir a verlo, pero Satanás le estorbó para ir. Vemos en otros lados cuando Pablo quiso predicar en Asia, que decía que el Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo se diferencia cuando el Espíritu de Dios te permite o no te permite hacer una cosa y cómo diferenciamos cuando es Satanás el que interviene para no hacer las cosas? Muy bien, la Biblia no los dice, pero no quieren leer. Bueno, no, cuando estás viviendo bajo la voluntad de Dios, cuando estás haciendo las cosas que a Dios le agradan, obviamente va a haber oposición del enemigo. ¿Por qué?
porque gente que él pensaba que ya podía arrastrar a su perdición eterna, de repente es arrebatada por las manos de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Y obviamente pues eso no le gusta al enemigo, al contrario va a decir pues me voy a quedar sin con quién rostizarme junto, ¿no? Entonces, y cuando el Espíritu le impide, sabemos que también es bajo la voluntad de Dios, porque el Espíritu nos redarguye para, está bien, tienes un buen deseo, pero ahorita es más importante que vayas a hacer esto acá. Lo sabes en tu espíritu, porque el Espíritu te lo comunica, no es que andemos ahí viendo si es de Dios o no es de Dios, o si es Satanás o no es Satanás. El Espíritu nos va a indicar cuando estamos trabajando en la voluntad de Dios, cómo es que Satanás estorba. Si bien no nos hace nada a nosotros, sí puede manejar a otros hombres para que estorben en nuestras intenciones. En el caso de los judíos, siempre estorbaron a Pablo. Cuántas veces lo azotaron, las veces que lo llevaron preso, al igual que Jesucristo lo acusaron falsamente, pero solamente vamos a estar seguros cuando es Satanás y cuando es el Espíritu, cuando por medio de la lectura comprendamos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura del Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a empezar con el capítulo número 5 del libro de Nehemías, y escrito está: abolición de la usura. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Había quienes decía: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado dinero prestado para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigen interés cada uno a sus hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos, que habían sido vendidos a las naciones, y ustedes venden aún a sus hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder, y dije: no es bueno lo que hacen, no andarán en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Les ruego que les devuelvan hoy sus tierras, sus viñas y sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandan de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron al Señor. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuera gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Además 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparados para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Capítulo 6 del libro de Nehemías, escrito está: maquinaciones de los adversarios. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirnos: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado en hacerme mal,
Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a ustedes. Y enviaron a mí con el mismo acento hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí a su criado para decir lo mismo por 5.ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gásmulo dice que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras, has de ser tú rey, y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídos del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Metabeel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecara, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado contra él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Capítulo 7 del libro de Nehemías, escrito está. Me la voy a llevar rapidito porque va a estar largo. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señaladas porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cierren las puertas y atránquenlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Los que vinieron con, los que vinieron con Zorobabel, déjenme, entonces puso Dios en mi corazón que reuniera a los nobles y oficiales y al pueblo para que fueran empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Nahamías, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigval, Nehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel: los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 652, los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818, los hijos de Lan, 1254, los hijos de Satu, 845, los hijos de Sakai, 760, los hijos de Binu, 648, los hijos de Bebal, 628, los hijos de Asgad, 2622, los hijos de Adonicam, 667, los hijos de Bigbai, 2067, los hijos de Adin, 655, los hijos de Ater de Ezequías, 98, los hijos de Asum, 328, los hijos de Besai, 324, los hijos de Arif, 112, los hijos de Gabaón, 95, los varones de Belén y Netofa, 188, los varones de Anatot, 128, los varones de Betasmavet, 42, los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Beerat, 743, los varones de Ramá y de Jeba, 621, los varones de Micmas, 122, los varones de Betel y de Ai, 123, los varones del otro nuevo, 52,
los hijos del otro Elam 1254, los hijos de Arim 320, los hijos de Jericó 345, los hijos de Lot, Adid y Ono 721, los hijos de Senoa 3930, sacerdotes, los hijos de Gedayas de la casa de Jesúa 973, los hijos de Imer 1052, los hijos de Pasur 1247, los hijos de Arim 1017, levitas, los hijos de Jesúa de Cadmiel, de los hijos de Odavías 74, cantores, los hijos de Asaf 148, porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atital y los hijos de Sobai, 138, sirvientes del templo, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siá, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía y los hijos de Atifa. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret Hasebim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel Melater, Arsa, Kerub, Adom e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía, si eran de Israel, los hijos de Delaya, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642, y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cosi, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y se llamó el nombre de ellas. Estas buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio, y les dijo el gobernador que no comieran de las cosas más santas hasta que hubiera sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6.720, y algunas de las cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el sí 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Las cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 1,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Esdras lee la ley al pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy del libro de Esdras. Y bueno, realmente aquí es la preparación de seguir con la construcción del templo y de más genealogía, pero esta vez, y al igual que en Esdras, genealogía que se pudiera comprobar. ¿Por qué se perdieron los registros de la más? No lo sabemos. En la destrucción del templo, en la destrucción de las ciudades pasaron muchas cosas. Desgraciadamente estos hombres no pudieron demostrar su genealogía, por lo tanto fueron excluidos de ¿cómo se llama?, de servir en el sacerdocio. Y la ley que impone Esdras, de la ley de usura, todos le habían prestado a sus propios hermanos y sus hermanos ya no tenían ni en qué caerse muertos. Y Nehemías, que para entonces ya era gobernador, les exigió, más que pedirles, les exigió que les perdonaran todo lo prestado y que además les devolvieran sus cosas. Y se hizo conforme a lo que pidió Nehemías. Por eso les digo, quieren ser un buen líder, lean a profundidad Nehemías. Son líderes que no se echan para atrás, son líderes que no se dejan engañar, son líderes esforzados y valientes, son líderes con agallas bien puestas. No, hombre, estudiando a fondo este libro de Nehemías, vamos a aprender a ser líderes, pero líderes de esos que quiere el Señor, de esos que no se echan para atrás. Pero bueno, terminamos la lectura del día de hoy. Bendito Señor, te agradecemos y te damos gloria, porque sabemos que tú permites este tiempo, Señor, porque tú sabemos que te agrada lo que hacemos, Señor, que te agrada que todos en unidad de fe leamos tu palabra, Señor.
Daremos gloria y honra a ti personalmente cuando estemos en tu presencia, Señor, por esta gran oportunidad. Nuestra recompensa está en los cielos, Señor, no es más que estar a tu lado. Esa es nuestra mayor recompensa que anhelamos. Queremos servirte eternamente, alabarte eternamente y estar ahí, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por este día, por los que vienen, porque sabemos que tú estarás con nosotros. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus hogares y en sus corazones. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.